Ir al último desafío de interpretación de los salmos de lamento. When you're reading through them, you'll often find the psalmist talking about judgment. Cuando lees estos salmos, vas a ver que muchas veces el salmista va a hablar de juicio. Few believers will be concerned when they hear the psalmist predict, well, someday God's going to judge those evil people. Y la mayoría de los creyentes no se sorprenderían de que el salmista diga, algún día Dios va a juzgar a estos hombres malvados. Hearing the psalmist predict or declare that God will judge doesn't seem to make difficulties in our mind. Escuchar que el salmista declare o anticipe que Dios va a juzgar no va a causar muchos problemas. The psalms where that judgment is predicted are Psalm 2, Pienso en salmos como el Salmo 2, donde ese juicio se predice. 37, O 73, el 37, 73, 82, and 110. 82 y 110. But there are other psalms that are not merely predicting God will judge, Pero hay otros salmos que no solamente están prediciendo que Dios va a juzgar, but psalms in which the psalmist prays that God will judge. sino que estos salmos están alabando a Dios por el hecho de que Él va a juzgar. The psalmist will request that God's holy wrath judge his enemies. El salmista va a pedir a Dios que en su ira santa juzgue a sus enemigos. Examples of these psalms would be Psalm 3, 5, 7, Ejemplos de estos salmos serían el Salmo 3, 5, 7, 10, 35, 55, 10, 35, 55, 69, 79, 69, 79, Psalm 101, 109, Salmo 101, 109 and Psalm 137. y el Salmo 137. These are, again, the theological term are called imprecatory psalms. El término teológico para estos salmos sería salmos imprecatorios. What are we to do with these requests that God would judge enemies? ¿Y qué haríamos con estos pedidos del salmista de que Dios juzgue a sus enemigos? Well, first, let's remind ourselves together that we know that these are not prayers of personal vindictiveness. Lo primero que tenemos que recordar es que estos salmos no son pedidos de vindicación personal. The law prevented an Old Testament saint from any personal vindictiveness. Y la ley del Antiguo Testamento prohibía al pueblo de Dios a tener esta actitud de vindicación personal. Leviticus 19, 17 through 18 forbids it. Levítico 19, 17 al 18 lo prohíbe. Proverbs 24, 17. Proverbios 24, 17. Proverbs 25, verse 21 and 22. Proverbios 25, versículos 21 y 22. So, number one, when you read these passages, remind God's people, this is not personal vengeance. Entonces, en primer lugar, cuando estás leyendo estos pasajes, tenés que recordar al pueblo de Dios que esto no es venganza personal. Then also remember that this prayer for judgment is not the result of some trivial offense. Y también tenés que recordar que esta oración del juicio, de pidiendo el juicio no tiene que ver con una ofensa trivial. This is not God bring judgment because somebody hurt my feelings. No es, Señor, juzga a estas personas porque hirieron mis sentimientos, But rather, we're reading prayers in the wake of a serious sin, sino que estamos leyendo oraciones que tienen que ver con pecados muy serios, often involving treacherous plots to violently harm or even assassinate David. usualmente involucrando planes y estrategias para matar o asesinar a David. So, a keen difference that always remains between my personal prayers and the prayers of David Entonces, una diferencia importante entre mis oraciones personales y las de David is the fact that I am not a king. es que yo no soy un rey. I am not God's chosen king. Yo no soy el rey elegido de Dios. So remember when David prays Entonces, recordá que cuando ora David, that the Lord would judge the enemies, que el Señor juzgue a sus enemigos, this is a prayer for not only David's protection, but it's a prayer of protection for all of God's people. esta es una oración no solo por protección de David, sino para la protección de todo el pueblo de Dios. So we'll hear the psalmist praying that the plans of the wicked would come down upon themselves. Así que escuchamos al salmista orar pidiendo que los planes de sus enemigos caigan sobre sí mismos. You'll hear the psalmist asking God to shorten their lifespans. Vos ves que el salmista pide que Dios acorte sus vidas. And we must remember, number one, that this is a time when God's people were in a theocracy and then a monarchy.
Y tenés que recordar que este era un tiempo en donde el pueblo de Dios estaba en una teocracia y en una monarquía. And so this kind of praying on behalf of a king Entonces, esta clase de oración en cuanto al rey is a part of David's call to lead, love, and protect the people of God. es una parte del llamado de David a que el pueblo de Dios sea guiado y protegido. So they're not prayers of personal vengeance. Entonces, no son oraciones de venganza personal, They're not prayers about some trivial offense. no son oraciones relacionadas con ofensas triviales, They're being prayed by a divinely appointed monarch, a king. están siendo oradas por el monarca señalado por Dios, un rey. These prayers also reflect a zeal in King David's heart for God's glory. Estas oraciones también reflejan un celo en el corazón de David por la gloria de Dios. These are not, God judge my enemies because they said bad things about me personally. Vas a ver en estos salmos que no es que está diciendo, Señor, castiga a estas personas porque dijeron cosas malas de mí, But God, my political enemies are your political enemies. sino, Señor, mis enemigos políticos son tus enemigos políticos. Lord, it's your reputation I'm concerned about, Señor, estoy preocupado por tu reputación, not my reputation. no mi reputación. And so, in many ways, he's appealing to God for God's jealousy for his own glory. Entonces, en muchas maneras, él está apelando a Dios y a su propio celo por su propia gloria. So, you'll want to help the people of God as they read these sections and say, well, how do I harmonize this prayer for judgment when Jesus said to love my enemies? Y vas a tener que ayudar a tu iglesia a entender cómo se armonizan estas oraciones en cuanto a sus enemigos cuando Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. How do I synthesize these kinds of prayers for judgment with Paul's writing in Romans 12 that I am to overcome evil with good? ¿Cómo conjugo estas oraciones pidiendo el juicio de Dios cuando Pablo dice que tenemos que vencer con bien el mal? And the answer is to remember that when a king of Israel prays about political enemies is different from how you and I treat our personal enemies. Y la respuesta es que cuando un rey de Israel está orando en cuanto a su relación con sus enemigos políticos, esto es diferente a cómo nosotros nos relacionamos con nuestros enemigos personales. And finally, one additional principle to keep in mind when reading imprecatory psalms Y al final, como un principio más, en nivel personal, en cuanto a leer estos salmos imprecatorios, is that the psalmist hunger for God to display his justice es que el salmista está deseando que Dios muestre su justicia. serves as a prediction for how the Lord will one day deal definitively and finally with all sin and evil. Y esto sirve como una predicción de cómo Dios un día, al final de todo y de forma definitiva, va a lidiar con todo el mal. Just a word about Psalm 119, which is the longest lament psalm. Solo unas palabras en cuanto al Salmo 119, que es el salmo de lamento más largo. You may, if you're like me, you think of Psalm 119, you remember this. It's the longest of the Psalms. Si sos como yo, probablemente te acordás que este salmo, el Salmo 119, es en primer lugar el más largo. At 176 verses, no other psalm even comes close. Tiene 176 versículos. Ningún otro salmo ni siquiera se acerca a esto. And you may recall that with the exception of the first two verses, every single verse uses one of half a dozen or so different nouns to describe the Bible. Y te acordás que con la excepción de un par de versículos, todos los versículos van a usar un sustantivo que va a hacer referencia a la Biblia. God's law, God's ordinances, La ley, las ordenanzas de Dios, his testimonies. sus testimonios. And so this kaleidoscope of verses about just a testament to the monumental Word of God. Así que como un dispositivo con el que podemos ver diferentes colores y ángulos, vamos a ver todos estos ángulos de un testimonio de la palabra de Dios. But his love for God's Word expressed so poetically, Pero su amor por la palabra de Dios expresado de una manera tan poética, his delight and dependence on God's Word, su deleite y dependencia en la palabra de Dios, is not expressed in some mountain peak moment in his life. no se va a expresar en un momento como estando en la cima de un pico de una montaña en su vida, But is rather written in the valley of deep affliction. sino que todo esto se va a escribir estando en el valle de una aflicción profunda. My personal relationship with Psalm 119 I can sort of depict in 3 chapters. Mi relación personal con el Salmo 119 creo que la puedo representar en 3 capítulos. When I was a teenager learning to walk with God, Cuando era un adolescente aprendiendo a caminar con el Señor, I did not like Psalm 119. la verdad es que no me gustaba el Salmo 119. I found it repetitive.
Me parecía muy repetitivo. In my immaturity, I said, okay, I get it. You love the Bible. En mi inmadurez yo decía, está bien, ya entendí, más la Biblia. Move on. Ya está, pasá este tema. I remember thinking if I wrote a paper for school that said the same thing so many times, I would get a bad grade. Me acuerdo de pensar, si yo tuviese que escribir un documento para la escuela y digo la misma cosa una y otra vez, me van a poner una mala nota. That's my immaturity talking. Y esa era mi inmadurez hablando, ¿no? The second chapter of my relationship with Psalm 119 El segundo capítulo de mi relación con el Salmo 119 is I learned to go to that psalm when my own appetite for scripture was low. es que aprendí a ir a este salmo cuando mi apetito por la palabra estaba muy bajo. And his enthusiasm for God's word, when I'd read it, it would rub off on me. Y entonces el entusiasmo del salmista por la palabra de Dios, cuando yo lo leía, es como que se me pegaba. So I learned to go to the psalm to be reminded of the rich blessing that comes from divine revelation. Así que aprendí a ir al Salmo y aprender ahí las riquezas y las bendiciones tan ricas de la revelación de Dios. But then in 2011, I was experiencing one of the lowest points in my personal life and my ministry. Pero después en el 2011 estaba viviendo uno de esos momentos bajos, de los más bajos de mi vida y mi ministerio. A crisis difficulty in my church Una dificultad, una crisis en mi iglesia. was bearing down heavily and brought me low. Estaba pesando sobre mí y me estaba hundiendo. And it was then that I discovered, for the first time, I don't know how I missed it, Y fue ahí que lo descubrí y me di cuenta, no sé cómo no lo vi antes, that Psalm 119 is the longest lament psalm in the Bible. que el Salmo 119 es el salmo de lamento más largo de toda la Biblia. And remember, the lament psalms are that category of songs where you're crying out for deliverance and Y help. acordate que el salmo de lamento es ese salmo en donde estás clamando por liberación y ayuda. So this is not a psalm that says, man, I love God's word because everything's going so wonderful. Así que este no es un salmo en donde se dice, oh, cuánto amo la palabra de Dios porque las cosas están yendo tan bien, This is saying, I will cling to God's word when things are going terrible. sino que lo que está diciendo es, voy a abrazarme a la palabra de Dios cuando las cosas están yendo terribles. The psalmist, more than just having difficult life circumstances, he was actually being persecuted. Y el salmista no solamente estaba viviendo situaciones difíciles en su vida, él estaba siendo perseguido. We don't know for sure who wrote Psalm 119. No sabemos bien, no estamos seguros quién escribió el Salmo 119. It would certainly be credible and logical to think that perhaps it was David. Sería ciertamente creíble y lógico que haya sido David, But my mentor, Dr. George Zimick, pero mi mentor, el doctor George Semek, and others have suggested that this is probably Daniel. y otros han sugerido que este tal vez sea Daniel. When you put together the times where he identifies his affliction, Cuando pones ahí en conjunto esos momentos donde él identifica su aflicción, you hear phrases like, princes persecute me. vos lees frases como príncipes me persiguen. Doesn't really fit David's life very well. No encaja eso en la vida de David muy bien. I suppose perhaps you could say, David might say, a prince, his son Absalom persecuted him. David podría haber dicho en algún momento, un príncipe, que sería su hijo, me está persiguiendo. But you put it all together, the enemies of this particular psalmist seem to be powerful political people. And I think there's a good chance it is Daniel. Pero vos ves que en la vida de este hombre parece que sus enemigos son figuras políticas poderosas y parece ser que puede haber sido Daniel. But regardless of who the author is, for sure, Pero sin importar quién sería ciertamente el autor, this author is demonstrating a love for God's word under pressure. este autor está demostrando un amor por la palabra de Dios bajo presión. Positively, he speaks in this way. De forma positiva, él lo dice de esta manera. He says, I will meditate, Él dice, yo voy a meditar, I will trust God's word, voy a confiar en la palabra de Dios, I will keep it, I will observe it, voy a guardarla, voy a absorberla, I will learn God's word, I will know God's word, voy a aprender la palabra de Dios, voy a conocerla, I will delight in God's word, I will consider God's word, voy a deleitarme en la palabra de Dios, voy a considerar la palabra de Dios, I'll stand in awe of God's word voy a tener admiración por la palabra de Dios, because it can make me wise. porque me puede hacer sabio. That's his positive determination in the midst of trouble. Así que esta sería su determinación positiva en cuanto a la palabra de Dios en medio del dolor. Negatively, under pressure, he also says, here's some things I will not do. De parte en forma negativa, él va a decir, hay algunas cosas que bajo la presión yo no voy a hacer.
I refuse to turn aside. Por ejemplo, él dice, yo rehúso abandonar. I will not forget God's word. Yo no voy a olvidarme de la palabra de Dios. I will not fail to seek God's word. Yo no voy a dejar de buscar la palabra de Dios. When you read these claims, Cuando vos lees estas afirmaciones, don't make the mistake I made as a younger man. no cometas el error que yo cometí cuando era un hombre joven. I thought the psalmist was bragging, Yo pensaba que el salmista estaba mostrando orgullo, as if he were saying, well, despite all my troubles, I never neglect God's word. es como un hombre diciendo, sin importar lo que pase, yo nunca voy a abandonar la palabra de Dios. I always meditate on it. I'm not even tempted to close my Bible. Siempre medito en ella, ni siquiera soy tentado a cerrar mi Biblia. But you must remember when you're reading Psalm 119, these are not so much descriptions of the psalmist. Ahora, tenés que recordar cuando estás leyendo el Salmo 119 que estas no son tanto descripciones del salmista, Not some spiritual giant talking who's untemptable, no es un gigante espiritual que no puede ser tentado, but rather these are determinations not to be distracted by his troubles. sino más bien estas son determinaciones a no ser distraído por estas preocupaciones. So Psalm 119, the longest lament psalm, Así que el Salmo 119, el Salmo de lamento más largo, stands as a monument se levanta como un monumento for believers in all time para creyentes en todos los tiempos, that in the midst of their suffering, de que en el medio del sufrimiento they must heed every warning in the Bible, deben prestar atención a todas las advertencias de la Escritura, obey every command in the scriptures, tienen que obedecer todos los mandamientos de las Escrituras and cherish without doubt every promise in the y scriptures. atesorar sin dudar todas las promesas de las Escrituras. Psalm 119, the longest lament. Así que el Salmo 119, el lamento más largo. So again, why have we been talking about lament psalms? Así que, de nuevo, ¿por qué estamos hablando de salmos de lamento? For your personal understanding and use in your own life in times of trouble. Bueno, primero, por causa de tu propia necesidad de usar estos salmos en tus luchas, en tus momentos difíciles. We learn from the psalmist how to pray in faith under pressure. Aprendemos del salmista de cómo orar en fe en medio de la presión. But also, as you're delivering sermons, to use them to adjust the people of God Pero también al usar, predicar sermones, el usarlos para ajustar al pueblo de Dios to adjust their expectations about difficulty, affliction, and persecution in this life. y ajustar su perspectiva en cuanto a la dificultad y la aflicción en esta vida, Before the day of trouble comes. antes de que llegue el día de la prueba. In addition to your preaching and your private shepherding and counseling, Además de la predicación y tu ministerio privado de consejería, you'll find yourself using the lament psalms to bring clarity vas a encontrarte muchas veces usando los salmos de lamento para traer claridad and comfort y consuelo and conviction and challenge. y convicción y desafío. One of the important principles that the lament psalms will teach suffering people Uno de los principios importantes que el salmo de lamento va a traer al pueblo de Dios is to make distinctions between different kinds of suffering. es hacer distinción entre diferentes clases de sufrimiento. The Bible teaches, and particularly the lament psalms, La Biblia enseña, y de forma particular los salmos de lamento, that sometimes we suffer as a result of sinful choices that we make. que hay veces que sufrimos por decisiones pecaminosas que tomamos. We suffer as a result of our own sin and rebellion. A veces sufrimos por nuestra propia rebelión y nuestro pecado. But the Bible, and particularly the lament psalms, also teach Pero la Biblia, y especialmente los salmos de lamento, también enseñan that we suffer for two other reasons. que sufrimos también por dos razones más. One, as a result of what theologians call natural evil. Uno es lo que los teólogos llamarían el mal natural. We suffer because we live in a fallen, sin-cursed world. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído que está afectado por el pecado, Flooding, que ese pecado nos rodea, storms, que hay tormentas, disease, cancer. hay enfermedades, cáncer. These are kinds of things where we suffer because we live in a fallen world. Estas cosas pasan porque vivimos en un mundo caído. So sometimes we suffer because of our sin. Sometimes we suffer because we live in a sin-cursed world. A veces sufrimos por nuestro propio pecado, a veces sufrimos porque vivimos en un mundo que está afectado por el pecado. But the lament psalms also teach us that some suffering is the result of other people sinning against us. Pero los salmos de lamento nos enseñan también que hay veces que sufrimos porque otras personas pecan contra nosotros. What theologians would call moral evil. Lo que los teólogos llamarían el mal moral.
And so, though the idea of victimhood has certainly been overplayed in the 20th and 21st century, Entonces, aunque la idea de la victimización ha sido sobreenfatizada en el siglo XX y XXI, there is a theology of victimhood in the Bible. sí hay una teología de las víctimas en la Biblia. That's why you'll hear the psalmist, particularly David, crying out, I haven't done anything wrong in regards to King Saul, yet I am chased like an animal. Por eso es que ves a David decir, yo no hice nada malo en relación a lo que pasó con Saúl, y dice, sin embargo, yo soy perseguido como si fuese un animal. Let me show you some examples of these, a couple of these different kinds of evil found in Psalm 107. Te voy a mostrar algunos ejemplos de esta clase de mal que aparecen ahí en el Salmo 107. So, in part, what we're doing now, men, is we're kind of building our theology of suffering. Y en parte, entonces, hombres, lo que estamos haciendo ahora es formando una teología en cuanto al sufrimiento. Psalm 107, while not a lament psalm, En el Salmo 107, aunque no es un salmo de lamento, it does have some great insights about the nature of the different kinds of evil. sí tiene una una valiosa perspectiva en cuanto a estas diferentes formas de sufrimiento, de mal. After 3 verses of introduction, Después de 3 versículos de introducción, Psalm 107 paints 4 portraits of people in different conditions, all of them acute, life-threatening suffering. el Salmo 107 va a presentar 3 cuadros de personas enfrentando diferentes formas de sufrimiento. 2 of those portraits are people who suffer as a result of sin and rebellion. 2 de estos cuadros tienen que ver con personas que están sufriendo por la rebelión y por el pecado. And 2 of those portraits are people who are suffering from what we call natural evil. Y 2 de esos cuadros son personas que están sufriendo lo que llamaríamos el mal natural. Again, 2 of the portraits suffering because of personal sin, the other 2 because of living in a fallen world. De nuevo, 2 que van a estar sufriendo por el pecado personal y 2 por estar viviendo en un mundo caído. The first portrait is found in verses 4 through 8. El primer cuadro está en los versículos 4 al 8. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. So here's a picture of an unidentified group of people who get lost in a wilderness. Así que acá hay una descripción de un grupo de personas no identificadas que se pierden en el desierto. Without covering or shelter, they are certain to die. Sin tener protección y refugio, están propensas a morir. And they cry out to the Lord and He saves them. Y claman al Señor y Dios los salva. He delivers them out of their distresses, plural. Él los libra de sus angustias, en plural. Skip over to verse 23 Y ahora salteate al versículo 23, and read from 23 through 32. versículos 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Here, in a similar way, instead of being lost in a wilderness, these are experienced sailors in such a severe storm that even it's beyond even their own experience. Y acá de nuevo tenemos otra situación, ya no en el desierto, sino estos son marineros experimentados, pero que enfrentan una tormenta que va mucho más allá de lo que ellos jamás han vivido. The importance of these 2 is that neither group did anything wrong. Y la importancia de estas 2 escenas es que ninguno de estos 2 grupos hizo algo malo. They are not suffering because of their personal sin. No están sufriendo por haber pecado, They're not suffering because other people sinned against them. no están sufriendo porque otro haya pecado contra ellos, They suffer because they're not in heaven yet, sufren porque todavía no están en el cielo and they live in a fallen world. y viven en un mundo caído.
a sin-cursed world. en un mundo que está bajo la maldición del pecado. They live on a planet that itself is groaning for its own redemption. Ellos viven en un planeta que está gimiendo por su propia redención. And this kind of evil will touch your life and all the life of the people in your church. Y esta clase de mal va a venir a tu vida y a todas las personas en tu iglesia. And they would come to passages like these and be encouraged, the Lord delivers and the Lord saves. Y vos podés leer estos pasajes y recordar, el Señor nos libra, el Señor nos salva. There are two other portraits, though, in this same psalm, En este mismo salmo tenemos dos cuadros más, where men suffer because of their own personal sin. en donde hombres sufren por su propio pecado personal. Read verses 10 through 16. Miren, vamos a leer versículos 10 al 16. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayude. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. 14. 16. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. So men and women depicted in imprisoned and misery because of their rebellion. Entonces, hombres y mujeres que son señalados o mostrados acá como en prisiones por su rebelión. Things are even worse in the final portrait. Look at verse 17 to 22. Cosas se ponen aún peor en el próximo cuadro. Mirá el versículo 17 al 22. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanzas y publiquen sus obras con júbilo. I hope you've noticed that there's a common refrain in all four of these portraits. Espero que hayan notado que hay un refrán común en todos estos cuadros. Regardless of the cause of the life-threatening situation, Sin importar la causa de esa situación que amenaza la vida, whether it's personal sin or life in a fallen world, ya sea el pecado personal o la vida en este mundo caído, moral evil or personal evil, el mal moral o el mal personal, when they cry out to God, He delivers them. cuando claman al Señor, Él los libra. This will be a great comfort to your people in your preaching and your counsel, Esto va a ser de mucho consuelo para la iglesia también en tu predicación y consejería. because people will come to you plagued and saddened by life in a fallen world. Porque las personas van a venir a vos llenos de tristeza y cargas por la situación que están viviendo en un mundo caído. And you can assure them of God's deliverance and the call to praise such a kind God. Y vos podés afirmar y asegurarles el cuidado y la salvación de Dios y el llamado a alabar a un Dios tan bueno. And people don't seem to struggle as much there. If I'm innocent, I didn't do anything wrong, and I suffer, I sort of naturally think if I cry out, oh, He'll hear me. Ahora, cuando una persona está en una situación así y vos le decís que clame al Señor y Dios le va a librar, eso no parece ser tan difícil de aceptar. Decir, bueno, yo no hice nada mal, entonces estoy viviendo una dificultad, clamo al Señor y Él me libra. But men and women will come to you also burdened by guilt and shame. Pero hay personas que van a venir a vos que están cargados por la culpa y la vergüenza. Suffering because of their rebellion and their casting of God's words behind them. Y el sufrimiento que viene por la rebelión y por haber dejado la palabra de Dios a un lado. And they will be tempted to think, well, I have no right to cry out to God. Y tal vez van a ser tentados a pensar, yo no tengo ningún derecho de clamar al Señor. It's my fault that I suffer. Es mi culpa, por eso estoy sufriendo. I'm the one who made the sinful, rebellious choices. Yo fui el que tomó esas decisiones pecaminosas y rebeldes. If I cry out to Him, He'll say, you made bad choices, suffer. Y si yo clamo al Señor, Él me va a decir, bueno, vos tomaste esa decisión, ahora sufrilas. But instead, Pero en vez de eso, these guilty sufferers estos sufrientes culpables receive exactly the same deliverance that innocent sufferers do. reciben exactamente la misma liberación que los sufrientes inocentes están recibiendo. As you're ministering to your church, A medida que vos ministrás a tu iglesia, it's critical that you teach people to understand different kinds of evil. es crítico que puedas enseñarles que hay diferentes clases de mal. We suffer because of our sin, Sufrimos por nuestro pecado,
and he delivers. y Él nos libra. We suffer because we live in a fallen world, Sufrimos porque vivimos en un mundo caído and he delivers. y Él nos libra. And we suffer because others violate and sin against us. Y sufrimos porque otros pecan contra nosotros nos afectan. And from this he also delivers. Y de esto también nos libra. The reason I think it's important, men, that you have categories of evil and categories of suffering Creo que es importante, hombres, que tengamos estas categorías del sufrimiento y del mal, is because you're going to have to help your people distinguish porque van a tener que ayudar a su gente a distinguir between sin and suffering that they need to take responsibility for entre el pecado y el sufrimiento por el que van a tener que tomar responsabilidad and sin and suffering that they don't have to take responsibility for. y pecado y sufrimiento por el que no van a tener que tomar responsabilidad. And the human heart gets confused here. Y acá el corazón humano se confunde. The human heart that suffers because of choices they've made will often blame others. El corazón humano que sufre por decisiones malas que tomó a veces va a querer culpar a otros. Blame shifting's been going on since Genesis chapter 3. El culpar a otros ha estado presente en el mundo desde Génesis capítulo 3. Adam blamed Eve. Adán culpó a Eva. Eve blamed the serpent. Eva culpó a la serpiente. The human heart doesn't want to take responsibility for sin. El corazón humano no quiere tomar responsabilidad por el pecado. So it's important that you be able to show your people, I'm not saying there's no deliverance for you. Entonces es importante que mostremos esto a las personas porque no es que le vamos a decir que no hay liberación para ellos. I'm not saying there's no pardon or forgiveness for you, No estoy diciendo de que Dios no te pueda perdonar, but you must take responsibility for your rebellion as part of your repentance. pero tenés que tomar responsabilidad por tu rebelión como parte del arrepentimiento. But brothers, you will also have men and women who will come to you and they are already taking responsibility for sin that isn't their fault. Ahora, hermanos, a veces también van a venir personas que están ya asumiendo una responsabilidad por un pecado que no fue realmente su culpa. Did I do something wrong that caused my cancer? ¿Será que hice algo mal y por eso Dios me mandó el cáncer? Is it because of my past that I suffer in this way? ¿Es por algo en mi pasado que estoy sufriendo de esta manera? Did God pour all the punishment on his son or is he pouring it on me? ¿Dios puso todo su castigo sobre su hijo o lo está poniendo sobre mí? When people are suffering, they'll import all kinds of lies and bad theology. Cuando personas sufren, van a importar toda clase de mentiras y mala teología. By the way, if men and women are trying to assess that without a Bible, De hecho, si la persona está tratando de asesorar eso sin una Biblia, any conclusion they reach has no authority in it. cualquier conclusión a la que llegue no va a tener ninguna autoridad en eso. So someone may come to you for pastoral counsel Así que tal vez alguien venga para pedir un consejo pastoral, and say, I lost my job, te diga, perdí mi trabajo, my wife is sick, mi esposa está enferma, my child died, mi hijo murió, and I know why. and I know why. y yo sé por qué. And then they'll give you some reason. Y te dan ahí una razón. Outside of the scripture, any conclusion we would reach about why the suffering came Pero fuera de la escritura, cualquier conclusión a la que lleguemos del por qué vino este sufrimiento it has no authority behind it. no tiene ninguna autoridad detrás. On the other hand, without the Bible, Por el otro lado, sin la Biblia, I have no discernment, no voy a tener discernimiento, I have no authority, no tengo autoridad, and so glibly saying I'm suffering, but I know it's not God trying to train me or teach me anything. I'm innocent. pero entonces decir, bueno, sé que estoy sufriendo, pero Dios no está mostrándome nada, yo soy inocente, no hice nada, That also has no authority behind it. tampoco eso tiene autoridad detrás. So there are some questions when people reach conclusions and they come to you and they've already had a conclusion. Sometimes they've held that conclusion for decades. Entonces hay preguntas que tenemos que hacernos, pero hay personas que van a llegar con una conclusión que ya tomaron y a veces esa conclusión la han tenido en su mente por décadas. And sometimes they have believed a paralyzing lie Y a veces han creído una mentira paralizante that has no foundation in authoritative principles from Scripture. que no tiene ningún fundamento en principios autoritativos de las Escrituras, Rather, a personal, subjective assumption. sino más bien una asunción personal y subjetiva. So, the importance of us having a solid theology of suffering and the different kinds of suffering and evil in the world Así que la importancia de poder entender las diferentes clases de sufrimiento en un mundo caído
It's important because number one, the human tendency is to not take responsibility where it should. Es importante entonces porque por un lado el corazón humano va a tratar de no tomar responsabilidad cuando debería hacerlo And at other times, a confused mind will take responsibility where they shouldn't. y en otros momentos una mente confundida va a tomar una responsabilidad cuando no debería. Perhaps a more tragic example than someone assuming that disease or calamity is the result of sin Tal vez un ejemplo más trágico en cuanto a asumir que sus calamidades o enfermedades vienen por causa del pecado is some adult coming to you who is now recounting to you sinful things that happened to them in their childhood. Imagina un adulto que viene a hablarte y te está contando situaciones de pecado que le sucedieron cuando era un niño, Where they truly were the victim of someone else's sin. cuando en realidad ellos fueron la víctima del pecado de otros. I've sat with women in their 50s Yo me he sentado con mujeres que ya tienen más de 50 años recounting with shame some sexual abuse that happened to them when they were 5. y con mucha vergüenza contándome de un abuso sexual que tuvieron cuando tenían 5. Where they were clearly violated. Fueron violadas, claramente. And of course, it's not limited to women. I've spoken with men who were claro. violated when they were boys. Esto no es algo exclusivo de mujeres. Yo he hablado con hombres que fueron también abusados de niños. And I've heard them, even as adults, say things like this. Y aún como adultos, yo los he escuchado decir cosas como esta. Well, I know what my uncle did to me was wrong, Bueno, yo sé que lo que hizo mi tío estuvo mal conmigo, but maybe there was something about me that maybe I didn't know it, but I was somehow seducing them. pero tal vez fue algo que yo hice, tal vez sin saberlo yo los estaba seduciendo. So here I sit with an adult and an adult mind, Entonces estoy acá con alguien que es un adulto, tiene una mente adulta, and in one pocket of their thinking, pero hay un poquito ahí de su pensamiento it's like they're stuck as still a child. que es como que se trabaron y siguen pensando como niños. And I've said to them, listen to what you're saying. Y yo le digo, escuchá lo que estás diciendo. You're an adult now. You're a married man. You're a married woman. Ya sos un adulto, ya sos un hombre casado, una mujer casada. You have children of your own. Vos tenés niños, ¿no? You know better. Vos ya sabés. There is nothing that a 5-year-old could do No hay nada que un niño de 5 años pueda hacer that would make what that 45-year-old did to you okay. que justificaría lo que hizo ese de 45 años con vos. Do you see what I'm saying? They're tempted to take responsibility for something that's not their fault. Ves que, que están siendo tentados a tomar responsabilidad por algo que no fue su culpa. And they've felt warped and twisted like damaged goods their whole life. Y se sienten presionados y torcidos, apretados durante toda su vida. Because they've reached the conclusion, I'm the kind of person that makes people do that. Porque llegan a esa conclusión, yo soy la clase de persona que hace que otros quieran hacer eso. And you have the joy of opening God's word Y vos tenés el gozo de poder abrir la palabra de Dios and showing them examples of others who suffered innocently, like David and King Saul, y mostrarle el ejemplo de otros que han sufrido de manera inocente, como David y Saúl. and bringing not merely adult, but biblical thinking to that painful area of their life. Y poder traer no un pensamiento infantil, sino adulto a la forma en la que entienden el dolor en su vida. The lament psalms will allow you to teach people discussing with you the most private and shameful parts of their life. Los salmos de lamento te van a ayudar a poder conversar con personas de las situaciones más privadas y vergonzosas de su vida. As pastors, brother, this is our life. Y como pastores, de esto se trata tu vida. People who suffer because they live in a fallen world, Personas que sufren porque viven en un mundo caído innocent of the cause of disease and calamity. y que son inocentes en las causas de las enfermedades y las calamidades. People who suffer because they live in a fallen world and there are evil people in that world who perpetrate evil against them. Personas que sufren porque están en un mundo caído donde gente malvada hace cosas malvadas con ellos. And then you get to bring comfort to people who have said, I suffer greatly and it really is my fault. Y también vas a poder traer consuelo a personas que van a decir, yo sufro mucho y realmente es mi culpa. The lament psalms show you robust faith for all the kinds of suffering we experience in this world. Los salmos de lamento te van a mostrar una fe robusta para toda la clase de sufrimiento que experimentes en este mundo. Brothers, you need to go to school on these prayers. Y hermanos, necesitan ir y aprender en cuanto a estas oraciones. Allow them to train your thinking. Y que permitas que
entrenen tu pensamiento. You must have a robust theology of suffering Y para eso vos tenés que tener una teología robusta en cuanto al sufrimiento, in order to lead God's people as you must. para poder llevar y guiar al pueblo de Dios tal como debes hacerlo, Identifying the varied sources of suffering identificando la fuente del sufrimiento with the common denominator of the grace of God over all of it. con ese denominador común que muestra la gracia de Dios presente en todas esas situaciones. Comfort those who blame themselves when they should not. Consuela a aquellos que se culpan a sí mismos cuando no deberían hacerlo Use the lament psalms to do it. y usa los salmos de lamento para hacerlo. Confront those who are blaming others when it really is their fault. Confronta a aquellos que están culpando a otros cuando realmente es su culpa Use the lament psalms to confront it, y usa los salmos de lamento para confrontarlo, particularly the penitential psalms especialmente los salmos de penitentes that focus on the confession and acknowledgement of sin. que se enfocan en la confesión y el reconocimiento del pecado. And use the lament psalms further to comfort a third category, Y usa los salmos de lamento también para confrontar la tercera categoría, those who suffer because they live in a sinful world. y es los que sufren por vivir en un mundo caído, pecaminoso. You can bring powerful relief and comfort and confrontation from these amazing psalms. Puedes traer gran consuelo y confrontación de parte de estos salmos increíbles. All of this was about one half of the psalms, Así que todo esto fue para la mitad de los salmos. one category of psalm. Es una categoría de los salmos. The lament psalms crying out, God help me, God deliver me. Los salmos de lamento, que son los que claman, Señor, líbrame, ayúdame. The next category of psalms is the counterpart, the opposite, if you will. La otra parte de los salmos serían como el opuesto. These are the psalms that say, thank you for delivering me. Estos son los salmos que dirían, gracias por liberarme. And number one, this is happier ground to cover. Y en primer lugar, esto va a ser un terreno mucho más feliz. And if I've worn you out, you'll be relieved to know there are far fewer interpretive challenges in these psalms. Y si ya te cansé con los anteriores, vas a estar contento de saber que hay menos desafíos interpretativos con estos salmos. So let's talk together about the other psalms, the psalms that are not requesting deliverance, but praising God for his deliverance. Así que vamos a hablar de estos otros salmos, no los que están pidiendo la liberación, sino más bien alabando al Señor por la liberación. These psalms are helpful to us as pastors who lead local congregations in their praises to God. Estos salmos son los que nos ayudan como pastores a guiar a la congregación en la alabanza a Dios. They remind us as pastors the manner in which God wants to be praised. Nos recuerdan como pastores la forma en la que Dios quiere que le alabemos. Just like a person would have to learn certain etiquette to stand before, say, Charles, the King of England. Tal como las personas tendrían que aprender cierta etiqueta para presentarse delante de, digamos, Charles, el rey de Inglaterra, So you would have to learn where to stand, vas a tener que aprender dónde te parás, when to speak, cuándo hablas, what you should do with your hands and your body. qué deberías hacer con tu mano, con tu cuerpo. In other words, you have to be trained to be in the presence of the King of England. En otras palabras, tenés que ser entrenado para poder estar en la presencia del rey de Inglaterra. One does not casually stroll into the presence of a king. Una persona no solo camina casualmente a la presencia del rey. In similar ways, brother, the Psalms are teaching us that we do not casually come into the presence of the King of Kings. De manera similar, la Biblia nos enseña de que uno no entra de manera casual a la presencia del rey de reyes. So we'll look in a few moments at some of the ways God says, this is how you come to me. Y vamos a mirar en un momento los pasajes que nos van a demostrar cómo Dios dice, estas son algunas de las formas en las que vienen a mi presencia. And though Israel is not the church, Y aunque Israel no es la iglesia, and though David is not a local church pastor, y aunque David no es el pastor de una iglesia local, there are still timeless principles we take from the Psalms to inform our local church's congregational praise. hay principios atemporales que tomamos de estos salmos para enseñar a nuestra iglesia cómo es la alabanza en la iglesia local. But not only do these praise psalms tell us the manner in which God should be praised, Ahora, estos salmos no solamente nos muestran la manera en la que Dios quiere que sea el alabado, they actually inform the content of our praise as well. de hecho también nos informan en cuanto al contenido de esa alabanza. Some of these praise psalms celebrate things that are universally true about God. Algunos de estos salmos de alabanza nos muestran
cosas que son verdad universalmente en cuanto a Dios. Some are more specific. They're not just how God operates in general, but how God specifically answered a prayer. Algunos son más específicos, no solo cómo Dios trabaja en forma general, sino cómo Dios responde a oraciones específicas. Some are national and corporate for the whole nation. Algunos son nacionales, corporativos, se refieren a toda la nación. Others are extremely personal about my deliverance and the psalmist's specific answered prayer. Y otros van a ser mucho más puntuales en cuanto a mi propia liberación y las oraciones del salmista de su situación. Under the category of these praise psalms that are more general, Bajo la categoría de estos salmos de alabanza que son más generales, many of them contain the word hallelujah, muchos de ellos contienen la palabra aleluya. a call to praise God. Es un llamado a alabar a Dios. Some emphasize God's sovereignty and justice and righteousness. Algunos van a enfatizar la soberanía de Dios, la justicia de Dios. Those are referred to as enthronement psalms, A estos salmos se los conoce como salmos de entronización emphasizing God's sovereign rulership over the universe. y están enfatizando el gobierno soberano de Dios sobre todo el universo. Some of these general praise hymns are called the Songs of Zion, Algunos de estos salmos de alabanza se les conoce como los salmos de Sión, and they express joy over Jerusalem as God's uniquely chosen city. porque expresan el gozo en cuanto a la ciudad de Jerusalén por ser el lugar que Dios eligió. Some are considered processional songs, Algunos se les considera salmos de procesión. and they're clearly meant to be sung as you come to Jerusalem. Y la idea de estos salmos es que se usaban cuando uno se acercaba a Jerusalén. Familiar language you would have read. Y hubieses reconocido este lenguaje por lo que has leído. Things like this: "Open the gates of the temple that we may come in." ¿Te acordás de expresiones como abrir las puertas del templo para que entremos? Clearly, that's not a song you sing after you've already entered. Claramente este salmo no se va a cantar una vez que ya has entrado. Processional hymns. Estos son salmos de procesión. Other general universal praise psalms celebrate particular military victory that God has granted King David. Otros salmos que también vamos a ver en esta categoría son salmos que alaban una victoria, por ejemplo, del rey David. But some of the praise psalms are less general and more specific. Pero algunos salmos de alabanza van a ser menos generales y más específicos. They express joyful gratitude for specific answer to prayer. Expresan gratitud gozosa de una respuesta de oración específica. These are the beautiful counterpart to the desperate psalms of lament. Estos son salmos que contrastan de una forma preciosa y hermosa lo que veíamos en el otro lado de los salmos de lamento. These more personal psalms are usually called narrative praise psalms. Estos salmos más personales usualmente se les conoce como salmos de narrativa, de alabanza, narrativa de alabanza. And they're called that because of the way they rehearse the details of God's deliverance. Y se les llama así por la forma en la que van desarrollando los detalles de la liberación de Dios. These longer storytelling psalms invite God's people to join in rejoicing. Estos salmos que van a contar la historia de la liberación de Dios llaman al pueblo de Dios a regocijarse. Some examples of personal narrative psalms Algunos ejemplos de narrativa personal would be Psalm 18, sería, por ejemplo, el Salmo 18, 30, 30, 34, 34, 40, and 116. 40 y 116. Some examples of national praise psalms, these national storytelling psalms, Algunos ejemplos de la nación de Israel y estos narrativas de la historia de la nación de Israel sería el 65, 66, 78, 105, 106, 107, 114, 118, 124, 136. what both the national and the personal storytelling psalms do Lo que hacen los dos, tanto el nacional como la historia personal, is they foster within believers the practice of offering up for themselves es que alienta al creyente a la práctica de ofrecer por sí mismos, for their brothers and sisters, por sus hermanos y hermanas, and even if you will, God Himself, y aún si querés para Dios mismo, fostering giving an in-depth recollection of God's powerful intervention. el dar una memoria detallada de la intervención divina en sus vidas. They are psalms that function like memorials. Estos son salmos que funcionan como un lugar de memoria. Isn't it interesting for you and I, the fact that we know God knows everything?
Y también estos salmos nos recuerdan que el hecho que Dios sepa todo, sometimes has a chilling effect on our prayer life. a veces tiene un efecto especial en nuestra vida de oración. It tends to truncate or shorten our praise, A veces tiende a truncar o a cortar nuestra oración. as if, well, I don't need to tell God the details, He already knows. A veces tendrías en tu mente este pensamiento, no hace falta que le diga los detalles a Dios porque Él ya sabe todo. I don't always keep a journal, La verdad es que yo no siempre llevo un registro como un diario personal, but on and off through the years I have. pero a través de los años en algunos momentos lo he hecho. And when I look at my journals, I notice a pattern. Y cuando miro mi diario, noto un patrón. In a time of distress, when I am hurting and in trouble, En un momento de angustia, cuando estoy dolido y es difícil, oh, the words just flow. las palabras parece que fluyen. Pages and pages of whining and complaining. Hay páginas y páginas de queja y de molestia. And then I'll read about that and go, oh, but then the Lord answered that prayer. So I'll look later in a journal, or maybe even a journal a few years later, and see, what did I say in regards to thanks? And so after pages of complaining, Y después me acuerdo, pero Dios ya respondió eso, así que voy a buscar en el diario, en la época donde Dios respondió a esa oración, y después de páginas y páginas de queja, I'll look and find that it went, when God answered the prayer, it was something like, thank you, y gracias. cuando veo la sección donde Dios respondió, encuentro un gracias. Poor God. Pobre Dios. He has to listen to me day after day when I'm in need. Me tiene que escuchar día tras día cuando estoy en necesidad, Then when it comes time to thank Him, y cuando viene la oportunidad de agradecerle, where are the words? ¿dónde están las palabras? These psalms will help us give birth to the gratitude that's in our heart when we feel so limited to the words, gracias a Dios. Estos salmos nos van a ayudar a despertar o a dar vida en nuestros corazones a esas expresiones cuando estamos tan cortos y solamente podemos decir cosas como gracias a Dios. That's how the Psalms can serve you as a pastor and a guide to local worship services. Y de esa manera te van a servir estos salmos como pastor y guiando la reunión de alabanza. So let's talk a little bit about what the Psalms prescribe in regards to the manner in which praise is offered and the motives, the reason for such praise. Así que vamos a ver cómo estos salmos describen tanto la manera en la que debemos alabar al Señor y las motivaciones para alabar al Señor. It's interesting how often the Psalms command you, praise the Lord. Es asombroso ver qué tan seguido los salmos te ordenan que alabes al Señor. If there is one thing the Lord should never have to tell us to do, it's thank Him for delivering us from our sin. Si debería haber algo que el Señor nunca tendría que recordarnos o decirnos que hagamos, es que agradezcamos por la liberación de nuestros pecados. But sadly, God does have to tell us over and over again, Pero tristemente Dios tiene que decírnoslo una y otra vez. you know, you should praise me. ¿Sabes? Tenés que agradecerme, alabarme. And then here are some of the reasons why. I'll prime the pump to remind you. Y acá hay algunas razones de por qué lo tenés que hacer. Te voy a dar un poco de incentivo para eso. And so, imperative after imperative comes to us from the Psalms, commanding us, praise the Lord. Así que en los salmos vemos imperativo tras imperativo que nos llama a alabar al Señor. But the truth is, those imperatives come with so much enthusiasm Pero la verdad es que estos imperativos vienen con tanto entusiasmo that they sort of strike us more like an enticing invitation than a command to be kept. que de hecho se parecen más a una invitación que a una orden. Irresistible temptations. Come, join me. Let's praise Him together. Es como una tentación irresistible cuando te dice, vení, unite a mí y alabemos juntos. God's people are called declare His praise. El pueblo de Dios es invitado a venir y declarar sus alabanzas. Glorify Him. Glorifíquenle, Magnify Him. magnifíquenle, Exalt Him. exáltenle, Fear Him. Bless Him. témanle, alábenle. Do that with musical instruments, Háganlo con instrumentos musicales, with singing and shouting, con cánticos, con gritos, with clapping and dancing. con palmas, con bailes. Don't ask me any questions about dancing, please. No me hagan la pregunta del baile, por favor. Sometimes multiple of those commands are brought together in the same verse. A veces muchos de estos mandamientos están en un solo versículo. Look at Psalm 9. Mira el Psalm Salmo 9. 9.
verses 1 and 2 versículos 1 y 2. and verse 11. 1, 2, and 11. 1, 2 y 11. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El 11. Y el 11. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Psalm 96, verses 1 through 3. Y el Salmo 96, del 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Psalm 100, verse 1, 2, and 4. Salmo 100, versículos 1, 2 y 4. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Clearly, when you hear these commandments, these declarations, these commitments, Claramente, cuando escuchás estos mandamientos, estas declaraciones o compromisos, the worship of God is not a spectator sport. la alabanza a Dios no es un deporte de un espectador. When God's people gather, we're not an audience listening to a concert. Cuando el pueblo de Dios se reúne, no somos una audiencia escuchando a un concierto, Wholehearted participation is what matters. sino que lo que importa es la participación que involucra todo el corazón. But of course, these Psalms also teach that God-pleasing worship is not just shown on the outward expression. Pero también estos salmos están mostrando de que la alabanza a Dios no solo se expresan de una forma externa, They come rather from a submissive and grateful heart. sino que vienen de un corazón sumiso y agradecido. Don't turn there, but listen to Psalm 50, 23. No tenés que abrir ahí, pero si escuchás simplemente el Salmo 150, versículos 1 al 3. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la... Sorry, 50, 23. Oh, I'm sorry. So sorry. Es el Salmo Psalm 50. 50, verse 50, 23. no es 150. Lo siento. Dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. It's 23. 50, 23. 50, 23. Third time charm. Es la tercera es la vencida, dice. Vamos. El 50-23. El que sacrifica alabanzas me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. You see the two categories of people. Bueno, ves ahí dos categorías de personas. He who offers a sacrifice of thanksgiving glorifies me. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra. That's the external observable form. Esa sería la forma externa, God- observable. God commanded the sacrifice, and when you bring it, he says, that brings me glory. Dios mandó que llevemos sacrificios y Él dice, cuando lo traen, me da honra. But notice the pairing, the coupling with the second half of the Pero verse. fíjate en la segunda parte del versículo cómo viene el complemento. And he who orders his way. Y al que ordenare su camino. That is in public and private life. Y ahí es en la vida pública y privada. It implies life outside the temple, outside the formal offering of the sacrifice. Implica la vida fuera del templo, fuera del momento donde se está ofreciendo ese sacrificio. And what happens to the one who orders his way aright? I will show him the salvation of God. ¿Y qué le va a pasar? Al que ordena en su camino le mostraré la salvación de Dios. When God calls us to praise him, Cuando Dios nos llama a alabarle, or when other believers call us to praise with them, o cuando otros creyentes nos llaman a alabar con ellos, for instance in Psalm 34 where David says, "Magnify the Lord with me. por ejemplo en el Salmo 34, cuando David dice, venid a alabar al Señor conmigo, Let us exalt his name together." exaltemos su nombre juntos. When we do that together, we're doing what all men do about things they naturally love. Cuando hacemos eso juntos, estamos invitándoles a hacer lo que todo hombre hace con lo que ama naturalmente. Listen to what C.S. Lewis wrote. Mira lo que escribió C.S. Lewis. Just as men spontaneously praise whatever they value, Tal como los hombres espontáneamente alaban lo que valoran verdaderamente,
they also spontaneously ask us to join them in praising. También espontáneamente nos piden que nos unamos a ellos al alabarlo. That's why you hear people say, holding a new baby, "Isn't she lovely?" Por eso es que ves a alguien agarrando a su bebé recién nacido diciendo, ¿no es hermoso? Or you look at a sunset and say, "Wasn't it glorious?" O estás mirando un atardecer y le decís a la otra persona, ¿no es majestuoso? Don't you agree with me that that's magnificent? ¿No estás de acuerdo conmigo de que eso es magnífico? The psalmist, in telling everyone to praise God, El salmista, al decir a todos que vengan a alabar a Dios, are doing what all men do hace lo que todo hombre hace when they speak about what they care about. cuando hablan de aquello que valoran mucho. It's so true. Esto es así, es verdad. It's as if praise is not complete alone in your heart Lo que está diciendo es que la alabanza no está completa cuando estás sola ahí en tu corazón. until you can turn to someone and say, "Isn't that incredible?" Hasta que no mires a alguien y le digas, ¿no es eso increíble? I remember once I was on a ministry trip in Oregon, Yo recuerdo una vez que estábamos en un viaje ministerial en Oregon and the pastor I was with drove me up to a beautiful vista, mountains and a river and a gorge. y el pastor con el que estaba me llevó a un área hermosa, había montañas, ríos, una zona preciosa. And it was breathtaking. Y la verdad es que te dejaba sin aliento. But I remember feeling incomplete without my wife there to turn and just say, "Isn't it so beautiful?" Pero me acuerdo que me sentí incompleto sin tener a mi esposa ahí como para decirle, no es tan hermoso eso. That's what the Psalms are doing when they say, "Come, praise the Lord with me because I love him. Isn't he incredible?" Eso es lo que hace el salmista cuando dice, vengan, alábenle junto conmigo, ¿no es el increíble? So that's the manner in which God wants us to come to him with our praise. Así que esa es la manera en la que Dios quiere que vengamos a Él para alabarle. Wholehearted, Con todo el corazón, undistracted, sin distracciones, sincere, sincero, wholehearted participation. involucrados con todo nuestro corazón y participando. And our patient Father does not mind reminding us that we need to do it. Y a nuestro Dios paciente no le importa recordárnoslo. Though we shouldn't have to be told, he reminds Aunque us. no debería Él tener que decirnos, Él nos recuerda. Where I live in Florida, it's not uncommon for tourists to visit. Donde yo vivo en Florida, no es poco común de encontrar turistas que están visitando. And I remember a few years ago seeing a report on the news Y me acuerdo hace algunos años que vi una noticia en That- la tele a couple visiting from Germany de que había un matrimonio que vino de Alemania had ignored the warnings on the beach of a severe riptide. y que ignoró las advertencias en la playa de unas corrientes marinas severas. So they had ignored the warnings and got caught in a current and were being pulled out to sea and were nearly drowning. Y ignoraron las advertencias y la corriente les empujó hacia el mar y casi se ahogan. The local Floridians saw what was happening Y los locales de ahí de Florida vieron lo que estaba pasando and they formed a human chain, grabbing each other like this y formaron una cadena humana agarrando los brazos uno con otro until they could reach this couple and pull them to safety. hasta que pudieron llegar hasta el matrimonio y agarrarlo y traerlo de nuevo. And so here's standing this older couple on the beach talking to a news reporter. Y había un matrimonio más mayor que estaban hablando con el reportero, el And they were periodista, saying, thank you. y decían, gracias, gracias. I will never forget this day. Decían, yo nunca voy a olvidar este día. As long as I live, I will remember your face and your face for rescuing me." Mientras viva voy a recordar sus rostros, ustedes me salvaron. And I remember thinking in that moment, Y me acuerdo que pensé en ese momento, no, you won't. no van a recordarlo. For a few days, you'll remember it. Tal vez por algunos días se van a acordar, And for a few weeks, it will come to your mind. por algunas semanas tal vez vuelva a tu mente, And for a few months, when you recall it, you'll smile and go, whew. y tal vez por algunos meses te vas a acordar y vas a decir, And maybe once a year, you'll think about that holiday and be grateful to the people who saved your life. y tal vez una vez al año te acuerdes del momento y agradecido a la gente que te salvó. But pretty soon, normal life will take over and you'll forget. Pero muy pronto la vida normal va a volver y te vas a olvidar. Something greater than being rescued from drowning has happened to God's people. Ahora, algo mucho más grande que ser rescatado de ahogarnos nos ha pasado a nosotros como el pueblo de Dios. We've been rescued from an eternity of suffering under the just wrath of God. Nosotros fuimos rescatados de una eternidad sufriendo bajo la ira santa de Dios. So we're like the German tourists. Así que somos como los turistas alemanes.
When we first get saved, we think, I'll never get over this, I'll never forget. Cuando ni bien fuimos salvados, pensamos, esto nunca me lo voy a olvidar, esto siempre va a estar presente. The truth is, over time, we do get over it and we do forget. Pero la verdad es que con el tiempo sí nos vamos olvidando. And that God, in His grace, Y que Dios en su gracia just brings us His word and reminds us over and over again. nos trae su palabra y nos recuerda esto una y otra vez. Give thanks to me. Den gracias, denme I gracias. rescued you from death. Yo te rescaté de la muerte. Well, let's talk about some of the motives behind why we're called to praise God. Ahora, hablemos un poquito acerca de las motivaciones, del por qué debemos alabar al Señor. Look at Psalm 95 as a great example. Mirá el Salmo 95 como un gran ejemplo. This is a psalm that not only reminds us you should praise God, Este es un salmo que nos recuerda que no solo debemos alabar al Señor, but also tells you why you should praise God. sino que también te dice por qué debes alabar al Señor. Read verses 1 and 2 of Psalm 95. Leamos los versículos 1 al 2 del Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico. All right, so there's the call to sing and to shout and to come into His presence. Así que ahí está el llamado a cantar y gritar y venir a su presencia. But look at the beginning of verse 3. This is a pattern you'll see in many psalms. Ahora, mira el versículo 3. Ahora vas a ver un patrón que aparece en muchos salmos. In verse 3, he begins giving us reasons we should sing and shout. En el versículo 3 vas a ver que te empieza a dar razones por las que debes cantar y aclamar. Verse 3 says, for, or you could say, because the Lord is a great God and a great King above gods. En el versículo 3 lees, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. So it's not as though, again, C.S. Lewis once said, De nuevo, no es como lo que dijo C.S. Lewis en un momento. he said, God, when He calls us to praise Him and gives us reasons, Él dice, cuando Dios nos llama a alabarle y nos da razones, he said He's not like a beautiful woman who just had a new hairdo. no es como una mujer hermosa que se acaba de peinar y acomodar el pelo hoping that you'll notice her beauty. y está ahí esperando que vos te des cuenta de lo hermoso que es. This is not arrogance or empty flattery that God's looking for. No, no es arrogancia o adulación hueca que Dios está buscando, The Psalms remind us why we should praise Him. sino que este salmo nos recuerda por qué debemos alabarle. And we won't look at the details now, but in verses 3 through 5, the reasons given are is because He is God without rival. Ahora, del versículo 3 al 5, lo que vas a ver es que la razón tiene que ver con que Dios no tiene rival. Look at, there's a similar pattern in verse 6. Fíjate que hay un patrón similar en el versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. And verse 7 tells us why we should worship and kneel before Him. Y el versículo 7 nos dice por qué debemos arrodillarnos delante de Él. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. So you could see there's the pattern of here's what you should do and here's why you should do it. Vos ves que hay un patrón acá, esto es lo que tenés que hacer y esta es la razón por la que tenés que hacerlo. Listen to some of the concepts that we're called to praise God, that should trigger praise in us. Mirá algunos de los conceptos que deberían gatillar y detonar esa alabanza. We should praise Him because He is inherently glorious, Debemos alabarle porque Él es inherentemente glorioso, because He saves His people, porque Él salva a su pueblo, because He offers fortress-like protection, porque Él ofrece fortaleza como protección, because He is unrivaled in His sovereignty, porque Él es sin igual en su soberanía, because He is exalted above all false gods. porque Él es exaltado sobre todos los dioses falsos. He should be praised for the certainty of His future judgment, Él debería ser alabado por la certeza del juicio venidero, for His wondrous deeds, por sus grandiosos hechos, His holiness, su santidad, His su righteousness, justicia, His loving kindness. su amor paciente. We have more than enough reason Tenemos más que suficientes razones to praise God now in this life and then in all eternity. para alabar al Señor ahora y para toda la eternidad. The New Testament frequently quotes the Psalms. El Nuevo Testamento va a citar los salmos con frecuencia. Jesus himself quoted the Psalms. Jesús citó los salmos. As Psalm 110, as a matter of fact, is quoted more than any other Old Testament passages in the New Testament. Por ejemplo, el Salmo 110 es más citado que ningún otro pasaje del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento.
Jesus quoted Psalm 1 in the betrayal of Judas. Jesús citó el Salmo 1 en la traición de Judas. He quoted Psalm 22 as he hung on the cross. Él citó el Salmo 22 colgando en la cruz. And in Luke 24, after his resurrection, talking to the men on the Emmaus Road, También en Lucas 24, después de su resurrección, hablando con los hombres camino a Emaús, he acknowledged that portions of the Psalms spoke of him. él reconoció las porciones de los salmos que hablaban de él. In addition to Psalm 110, 15 other Psalms are quoted in the New Testament. Además del Salmo 110, 15 salmos son citados en el Nuevo Testamento. So, brothers, I think that the praise Psalms help you as pastors in the practice of worship in your local church. Así que hermanos, creo que los salmos de alabanza ayudan en la práctica de alabanza en la iglesia, en la vida congregacional de la iglesia. While unbelievers, Romans 1 says, stubbornly refuse to praise God or give him thanks, Mientras que los incrédulos, con un corazón soberbio y duro, se resisten a alabar a Dios. so Romans 1 teaches that man's depravity is cast in terms of his thanklessness. Romanos 1 nos describe que la depravación del hombre se expresa, entre otras formas, en la falta de gratitud de las personas. One of the greatest changes that has occurred in our life as believers is that we love to give him thanks. Una de las cosas que pasa en el corazón del creyente y que evidencia nuestra conversión es que nosotros disfrutamos de darle gracias al Señor. Nevertheless, though praise is now natural to us as a believer, Ahora, aún así, aunque la alabanza ahora es natural para nosotros como creyentes, and God gave us his word, and particularly the Psalms, Dios nos dio su palabra y especialmente los salmos to just perpetually recalibrate and balance our praise. para que podamos recalibrar y de manera perpetua balancear nuestra alabanza. Using the Psalms as a pattern for corporate and private worship Así que usar los salmos como un patrón para la alabanza corporativa y privada ensures us that the praise we offer to God will be consistent with his character. nos asegura de que la alabanza que vamos a dar al Señor sea consistente con su carácter. The thoroughness of the theology presented in the Psalms Lo amplia de la teología que es presentada en los salmos should be used by you as a pastor debería ser usada por vos como pastor to ensure that in your corporate gatherings, para asegurarnos que en las reuniones corporativas no attribute of God will be overemphasized or neglected. no haya ningún atributo de Dios que sea sobreenfatizado o que lo dejemos de lado. The Psalms keep the content of our praise balanced. Los salmos permiten que el contenido de nuestra fe esté equilibrado. You go to the Psalms and you'll have moments of transcendent worship. Vos vas a los salmos y hay momentos donde hay adoración trascendente. Meaning there are songs that will talk to us about how high and lifted up and different God is from us. O sea, hay salmos que van a mostrar lo exaltado que es Dios y lo distinto que es a nosotros. But the Psalms will also teach us about not only the transcendence, but also the immanence, the nearness of God. Pero también los salmos no solamente demuestran la trascendencia de Dios, sino la inmanencia de Dios, que es lo cercano que Él está a nosotros. Brothers, if you're using the book of Psalms as a template by which to evaluate the lyrics of the songs God's people sing when they gather, Hermanos, si usamos el libro de los salmos para usar como un modelo para evaluar las canciones que se cantan en nuestra iglesia, they will keep you theologically balanced. te va a ayudar eso también a tener un equilibrio teológico. They'll also prevent your congregation's worship from becoming shallow or idiosyncratic. Va a evitar que tu congregación en su alabanza se vuelva superficial o basada en idiosincrasias. Using the Psalms as a template will keep your corporate gatherings from, they're so corporate in nature, they'll keep your people from thinking overly individualistically about their praise. También va a ayudar a que la iglesia no piense solamente en términos individualistas en cuanto a su alabanza. The Psalms will also balance objective expressions from subjective expressions of praise. Los salmos también van a poder tener un equilibrio entre las expresiones objetivas y subjetivas de alabanza. They'll balance statements of theology, God is like this, Van a balancear afirmaciones en donde vos vas a reconocer cómo es Dios es así, with other statements that will say, and this is how it has touched my life. y a la misma vez poder decir, esta es la forma en la que esto toca mi vida. They will also help praise from becoming overly cerebral. También van a ayudar a que la alabanza no sea solo sobre intellectual. intelectualizada.
as if we had an emotionectomy. como si solamente tratáramos de sacar todas las emociones de nuestra vida. My pastor, Pastor Jerry Ragg, Mi pastor, el pastor Jerry Ragg, has said it this way. lo dijo de esta manera. What we're looking for and what the Psalms depict Lo que estamos buscando, en lo que los salmos están señalando, is emotion-filled worship, es una adoración llena de emoción, just not emotionally driven worship. no una adoración guiada por la emoción. When emotions are an accompaniment to faith and divine revelation, Cuando las emociones están acompañando a la fe y a la revelación divina, then those emotions are fulfilling their noblest purpose. entonces esas emociones están cumpliendo su propósito más noble. So, brothers, you can see how your understanding of the praise psalms will help you lead corporate worship in a balanced way. Así que, hermanos, están entendiendo de que los salmos de alabanza van a ayudar a que vos puedas guiar la vida corporativa de la alabanza de la iglesia. But primarily, the psalms, brothers, are crucial for spiritual leaders like yourself. Pero principalmente los salmos, hermanos, son cruciales para líderes espirituales como ustedes, Because they teach God's people how to think and pray in times of great difficulty and great joy. porque le enseñan al pueblo de Dios y al creyente de cómo alabar al Señor en momentos de gran dificultad y de gran gozo. Isn't it interesting that God didn't put any music into the book of Psalms? ¿No es interesante de que Dios no haya puesto música en el libro de los salmos? Just words. Solo palabras. I don't know what the music sounded like. No sabemos cómo sonaba la música. But that's sort of not the point. Their ultimate value is they teach us how to think and how to pray. Pero ese no es el punto, ¿no? El valor final es que nos enseñan a cómo orar, How to think with or without a melody. cómo pensar, ya sea que es con melodía o sin melodía. What I should believe with or without music. Lo que debería creer con o sin música. And how I should pray alone or corporate, Y cómo debería orar solo o con otros, with or without music. con o sin música. If Jesus' disciples once said to him, Lord, teach us to pray, Si los discípulos de Jesús un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar, the humility of admitting I'm not good at this. la humildad de reconocer, no soy bueno en esto. Jesus, how should we pray in a way that pleases God? Jesús, ¿cómo oraríamos de una forma que sea agradable a Dios? Brothers, I would suggest that you go to the feet of the psalmist Hermanos, yo les sugiero que ustedes vayan a los pies del salmista and say, David, y le digan, David, Moses, Moisés, Solomon, Salomón, Asaph, Asaf, sons of Korah, hijos de Coré, Ethan, Etán, and Heman, Amán, teach me how to pray enséñenme a orar in times of deep grief and great joy. en momentos de gran dolor y gran gozo. Teach us how to pray. Enséñanos a orar. That is the great value of the book of Psalms, Este es el ultimately. gran valor del libro de los Salmos al fin del día. Two kinds of Psalms primarily, those that say, Lord, deliver me, and those that say, thank you for your deliverance. Entonces, dos clases de salmos, los que dicen, Señor, líbrame, y los que dicen, Señor, gracias por haberme librado. And God gave you 150 examples of how to do that in a way that pleases Him. Dios te dio 150 ejemplos para que veas cómo hacerlo de una forma que le agrade a Él. We're like children. Somos como niños, We can't even tell God, I love you, ni siquiera le podemos decir a Dios, te amo, without His help. sin su ayuda. So what did He do? Así que, ¿qué es lo que Él hizo? He gave us a script. Él nos dejó el libreto. You want to know how to praise me? ¿Vos querés saber cómo alabarme? Here, say this to me. This will please me. Decime esto y esto me va a agradar. We are so dependent on Him, we can't even worship Him without His help. Somos tan dependientes de Él que ni siquiera lo podemos adorar sin su ayuda. So our kind Father has given us the help we need Así que nuestro buen Padre nos dio la ayuda que necesitábamos. throughout the scriptures, but something special about the book of Psalms. A través de toda la Escritura, pero de una forma muy especial en los Salmos. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Qué tesoro tenemos en nuestras manos y qué valioso fue escuchar esta mañana en cuanto a los Salmos, un campo que tal vez necesitamos profundizar, necesitamos acercarnos y apreciarlo por lo que es. Pedimos que tú nos ayudes. Gracias por la exhortación de esta mañana y por recordarnos que tú eres un Dios cercano,
aún en medio del dolor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a creer en lo que escuchamos y a buscar tu verdad. Y Señor, gracias por la vida de los hombres que tú formaste y usaste para darnos todos estos salmos, aún en medio de situaciones tan difíciles. Vemos tu fidelidad y tu gracia obrando en sus vidas, y ese es nuestro deseo, poder llegar al final de nuestra carrera, mirar para atrás y afirmar de que tu verdad nos ha sostenido. Ayúdanos a caminar en ese mismo camino y hazlo, Señor, para tu gloria. Y gracias por la enseñanza, gracias por todo y su ministerio, y te encomendamos esta tarde a ti en el nombre de Jesús. Amén.